Buenos días México, buenas noches Raccoon City, mi nombre es Chucho y bienvenido a Retrojuegos, donde hoy hablaremos de los datos más oscuros de la saga de Resident Evil. Pero primero, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Comencemos. Desarrollado por Capcom, Resident Evil se ha convertido en una de las sagas icónicas y exitosas del género, del survival horror. A lo largo de los años ha evolucionado, ha expandido su universo a través de diferentes juegos, películas, novelas y otro tipo de contenidos, haciendo un gran impacto en la cultura popular. La trama se desarrolla en cuanto a la Corporación Umbrella, una poderosa empresa farmacéutica y de investigación, y se convierte en el epicentro de una conspiración gubernamental y científica. Esto a través de diferentes años y a través de diferentes personajes relacionados todos desde el inicio. Y bueno, lo que viene siendo la franquicia empezó con un modo de terror, supervivencia, y a lo largo de los años ha ido evolucionando algo de más acción y prácticamente volviendo a las raíces un poquito más adelante, pero de lo cual hablaremos después. Pero primero que nada hay que saber dónde surgió esto. Shinji Mikami, creador de Resident Evil, se basó en una película japonesa llamada Sweet Home. Si ustedes la pueden ver, se la recomiendo. Prácticamente estás viendo partes del primer juego ahí. En teoría de ahí pudo partir para hacer la temática de lo que viene siendo la trama del primer juego, una mansión. Si vamos un poquito a la historia, 1998, el equipo de STARS va a buscar a otra parte del equipo de STARS. Entra a una mansión, lo que es la mansión Spencer, y ahí encuentran diferentes criaturas como zombies, hunters. Si jugaron el remake de GameCube, se encontrarán a Lisa Trevor. Y bueno, recordando que prácticamente el equipo inicial desaparece en la mansión y estamos dependiendo de quién escogemos, ya sea Jill o Chris, aquí nos iremos topando y qué desenlace vamos a tener. La verdad, el juego en sí es, si la primera versión o el Director's Cut también cuenta con música como que screamers de películas un poquito más retro, y al momento que sale un monstruo o algo, un simplemente cambio de música crea una atmósfera de terror. Por eso el día de hoy les traemos algunos datos escalofriantes sobre el juego para que comprendan lo que lo hace una gran franquicia el día de hoy. Y bueno, comenzamos con el punto 2. Tenemos la conexión de Biohazard, ya que en Japón se le conoce a la franquicia de esa manera, y en inglés, bueno, en Estados Unidos o en América como Resident Evil. Y dices, ¿cómo se conectan? Lamentablemente hay una banda que tenía ya el nombre registrado de Biohazard, y para evitar cualquier problema mejor decidieron llamarlo Resident Evil. Claramente es lo mismo, ¿no? En fin, tenemos el siguiente punto, la aparición de zombies, que prácticamente es el primer elemento del juego. Imagínate, empiezas primero que nada unos perros, dices, ok, unos perros zombie, entonces por ende va a haber otro zombie. Entras a la mansión, casi segundo, tercer, cuarto que entras y ya se están comiendo un compa. Entonces, chale, aparece el primer zombie. ¿Cómo reaccionas ante ello? Uno que ha visto películas de terror dice, bueno, pues disparan en la cabeza o en los brazos, ¿cómo lo detenemos? El hecho de que hay un infectado en una mansión abandonada, pues no suele crear mucho caos. Pero ahora en la secuela, que fue Resident Evil 2, y en la siguiente parte, Resident Evil 3, tienes una ciudad llena de zombies que se infectan unos a otros. Ahí ya no suena muy bien. Tenemos también lo que viene siendo el punto del Tyrant original. El Tyrant es el primer villano de Resident Evil 1. En un principio se experimenta con si jugaron la versión de GameCube, con Lisa Trevor, que fue uno de los primeros conejillos de Indias para empezar a implementar lo que es este virus. Si ustedes llegan al final, pueden ver un monstruo gigante con una garra que claramente, si llegas a ese punto, dices, voy a pelear con él. Pero bueno, es parte del final, y en los juegos subsecuentes fue mejorando en lo que viene siendo el Tyrant ya para Resident Evil 2, pero para Resident Evil 3 ya se tiene otro tipo de virus, que es el Nemesis. De ahí tenemos lo que viene siendo también cómo suceden los hechos del primer juego, que es el incidente en la mansión Spencer. Esto es lo que lleva una investigación, como he mencionado anteriormente, donde se encuentra que no es una mansión per se, sino donde se realizan experimentos para armas biológicas, en particular el virus T. Sin embargo, esto escapa de control y lleva a la propagación y la misma destrucción de esta mansión. Imagínate entrar un día y te equivocas de puerta y hay una serpiente, una planta gigante, tiburones o perros arrancacaras. La verdad no quisiera vivir ahí.
Y bueno, de ahí tenemos lo que viene siendo la conspiración gubernamental. El juego en sí, cuando va evolucionando un poco más en su cuarta entrega, se menciona que el gobierno de los Estados Unidos ya se involucró con Umbrella y decidió derrocarlo de una vez por todas. La saga empieza a tomar un giro un poco más de asociaciones contra el bioterrorismo, otras empresas que quieren seguir los pasos de Umbrella y bueno, la corrupción entre los mismos niveles de corporaciones. Si ustedes tienen oportunidad de ver las películas animadas, bueno, no animadas, son en CGI, si tienen la oportunidad de verlas, se las recomiendo mucho. No vas a ver la mejor película del mundo, pero al menos te podrás enterar cómo algunas asociaciones siguen siendo corruptas y causando tipos de problemas como los hacía Umbrella en su momento. Otro tipo de variación que se tiene es el virus G, que se presenta en Resident Evil 2. Este es creado por William Birkin y a la vez es infectado por él mismo. Nos lo topamos en diferentes partes del juego y dependiendo con quién estemos jugando, ya sea con Leon o con Claire, el desenlace con la historia de Birkin será distinto, pero casi siempre con el mismo resultado. Y bueno, él ya no está, entonces se imaginarán en qué salió. Y bueno, tenemos también la ciudad de Raccoon City, la ciudad aledaña a la mansión Spencer, al lado de las montañas Arklay, y parte del escenario donde se juega Resident Evil 2 y Resident Evil 3, otros juegos como Outbreak. Raccoon City, como he mencionado, es el escenario principal de esta saga de juegos y es que prácticamente muchos personajes están disueltos por la ciudad y cada uno va haciendo diferentes acciones, dejando un poco más de conexión la de Leon y Claire en Resident Evil 2. Parte de la aventura de Jill en Resident Evil 3 corre por varios días, ya que queda noqueada, creo que es un día y medio. Y bueno, al final la ciudad termina destruida y escondido por lo que supuestamente pasó. No pasó, quién sabe. Esto también pasa en las películas, en la película de Resident Evil 2, que termina siendo destruida la ciudad para que se guarden los secretos. Y de ahí tenemos lo que viene siendo Resident Evil 4, que brincamos con personajes más interesantes. Por ejemplo, Ada Wong, que hizo su aparición en Resident Evil 2. En Resident Evil 4 vuelve con su mismo papel de personaje misterioso, que trabaja acorde al mejor postor, no por prácticamente una razón. En Resident Evil 2 la vemos prácticamente engañando a Leon acerca de sus cometidos y los resultados que quiere obtener. Y en Resident Evil 4 ya se conoce cómo es la persona y pues prácticamente ya Leon está hasta el más cuidado con ella. Al final Ada busca sus intereses y termina hasta traicionando a Wesker, lo cual en Resident Evil 6 tiene un momento más protagónico, pero no diré spoilers de un juego de hace 11 años. Y bueno, aprovechando el hype del remake de Resident Evil 4, tenemos otros datos de ellos. Resident Evil 4 cambia un poco lo que es la temática del juego. Deja la misma atmósfera de survival horror, pero a la vez agrega más acción, más dinamismo, cambia lo que es el estilo de cámara primordialmente a uno de tercera persona. Y bueno, este juego se basa en España, lo cual Leon de Resident Evil 2 debe buscar a la hija del presidente, que fue secuestrada en una villa de España, lo cual al parecer está controlada por un culto llamado Los Iluminados. En Resident Evil 4 se da un cambio lo que viene siendo al sistema de juego. Se deja lo que es la cámara fija y ahora se acomoda una tercera persona. Lo que viene siendo los elementos de terror se vuelven con un poco más de acción. El survival horror viene cambiando a un poco de, más acción con supervivencia, pero el juego fue un boom prácticamente, lo cual a la gente le agradó muy bien. En esta parte tenemos a Leon de Resident Evil 2 buscando a la hija del presidente en España, cual al parecer fue secuestrada por un culto que habíamos mencionado anteriormente, Los Iluminados, comandados por Osmund Saddler, el cual en este remake que se liberó hace un par de meses se da un poco más de contexto a lo que viene siendo el culto, la profundidad de la familia Saddler y el control que tienen sobre el castillo y los aldeanos, lo cual buscan pasar este parásito o la plaga a la hija del presidente y así empezar a conquistar Estados Unidos desde dentro, lo cual esto es evitado por nuestro protagonista. En este caso también los Iluminados cuentan con sus jefes, por así decirlo, sus jinetes, los cuales viene siendo Víctor Méndez, el jefe de la aldea, Ramón Salazar, un enano deformado encargado de la custodia de su antiguo linaje,
Osmund Saller, el líder carismático de los Iluminados, y Jack Krauser, un exagente de las fuerzas especiales convertido en traidor y sicario de la organización, lo cual tiene un pasado con Leon, el cual también fue muy profundizado en el remake. Si ustedes también tienen la oportunidad de jugar Darkseid Chronicles 2, es donde pueden ver un poco más de la historia de Leon y Krauser. Otros datos oscuros que tenemos aquí es: una vez que termina esta aventura de Resident Evil 4 con las plagas y Ada robando una muestra de ellas, se desarrolla la trama de Resident Evil 5 en África, donde el nuevo virus Ouroboros está siendo experimentado por Wesker y otra nueva corporación, lo cual ahora Chris y una nueva compañera deben tratar de evitar que una nueva empresa conquiste el mundo. Aquí es donde el juego ya toma un poco de rumbo hacia más acción, más conflicto entre organizaciones y ya no tanto horror. Una vez que Osmund Saller es derrotado y Ada Wong puede robar una muestra de lo que viene siendo las plagas, con esto se desarrolla la trama de Resident Evil 5, el cual toma lugar en África con Chris Redfield y una nueva compañera, ya que Jill de Resident Evil 3 ha desaparecido. Y bueno, si recuerdas mucho el final de Resident Evil 5, sí fue parte de hasta un meme en su momento, donde Chris Redfield prácticamente agarra una roca a golpes y para poder seguir avanzando adentro de la pelea final en un volcán. Entonces creo que con solo contar cómo es la pelea final se puede dar una idea de que cuánto ha cambiado el juego de Resident Evil 1 a Resident Evil 5. Luego brincamos a lo que es Resident Evil 6, que trae más conflicto entre compañías farmacéuticas, el gobierno y asociaciones que están luchando contra el bioterrorismo. En esta ocasión tenemos 6 protagonistas. La campaña está dividida en 3 partes, lo cual solo la campaña de Leon cuenta con zombies y un poquito con survival horror. Los demás se enfocan más en la acción y prácticamente son en escenarios de día, lo cual prácticamente toda la saga ha cambiado mucho en cuanto a cuestión de estos últimos 2 títulos. Luego brincamos al incidente de la familia Baker en Resident Evil 7. En este juego, ya un poquito más actualizado, fue en el 2017, se vuelven a las raíces, el survival horror y ahora en primera persona. Ethan Winters recibe un correo por parte de su esposa desaparecida hace más de 3 años, que se encuentra en un pueblo en Luisiana, lo cual decide investigar y se topará diferentes tipos de monstruos, personas infectadas y un nuevo virus que nos está aterrorizando. El juego muestra que hay un nuevo Umbrella, pero está Chris en él, entonces no tenemos un poco más de explicación sobre esto, lo cual esperemos en un futuro se podrá saber más. La saga brinca a lo que viene siendo su último juego, Resident Evil Village, Resident Evil 8, lo cual sigue la historia de Ethan Winters, ahora en una aldea donde está buscando a su hija recién nacida. En este se topa diferentes monstruos, muchos lo relacionan como si fueran otro Resident Evil 4, una aldea, monstruos icónicos, una familia nueva a cual enfrentar, lo cual son 4 personajes muy únicos, por así decirlo, y la búsqueda de su hija junto con Chris, lo cual a mi gusto es un cambio muy bueno a la saga. La verdad es bueno que vuelva a sus raíces del miedo. Resident Evil 7 y Resident Evil 8 son distintos en sí, pero Resident Evil 8 yo lo veo como una comparativa al Resident Evil 4. Tiene acción, tiene suspenso, entonces creo que combina lo mejor de ambas franquicias. ¿Qué nos llevará el futuro? No lo sabemos aún, no se ha dicho mucho sobre Resident Evil 9. Volverá a ser de terror, volverá a ser algo más de acción, primera, tercera persona. ¿Qué deparará? Eso solo bastará con el tiempo. Y bueno, ya de ahí no sabremos dónde más girará la historia, si se habrá nuevos zombies, nuevos monstruos, nuevos tipos de criaturas, una nueva organización. Solo esperemos lo mejor por la franquicia y veremos qué puede traernos. Si ustedes también quieren explorar un poco más el universo de Resident Evil, se cuentan con novelas, se cuentan con películas que había mencionado anteriormente, tanto en CGI, tanto con actores, como es una saga, bueno, encabezada por Mila Jovovich. La verdad son 6 películas que se fueron transformando mucho en otro tipo de películas que a muchos no les gusta. La verdad, si ustedes le quitan el nombre de Resident Evil, sigue siendo una película dominguera, por así decirlo. Y bueno, si ustedes tienen más datos que quieran agregar para revisitar este tema, quieran hablar de otra saga, no olviden comentarlo y no olviden dar su like y suscribirse. Nos vemos a la próxima.